¿Dijo presencial miércoles? Sí, una de las 3 comisiones siempre va a estar presencial los miércoles. ¿Está bien? En forma rotativa, un miércoles una, otro miércoles otra y otro miércoles otra. Porque teníamos entendido que eran los lunes, eran. Los lunes son las 3 comisiones presenciales en el aula magna, exactamente. Y es, los lunes las 3 comisiones, todo el mundo al aula magna. En ese sentido hago un comentario que me hizo Silvina. De acuerdo a la lista, ustedes son 190, que es la capacidad exacta del aula magna. Así que en esto es un llamado a la solidaridad. Traten de usar todas las sillas para que sus compañeros que por una otra razón llegan más tarde no se tengan que quedar afuera, ¿sí? O sea, que no queden sillas vacías. Tratemos de aprovechar al máximo la capacidad del aula magna. Pero bueno, dicho esto, los lunes sí son presenciales en el aula magna. Los miércoles el aula 6 tiene capacidad para 90 personas. Entonces, ustedes son 190, no hay forma de que entren. Vamos a hacer esto, vamos a trabajar en 3 comisiones que van a ir rotando. Primero la 1, después la 2, después la 3, otra vez la 1 y así sucesivamente, que van a estar en forma presencial. Las otras 2 comisiones, las que no van a estar en forma presencial, van a dar la clase en forma virtual, así como lo estamos haciendo ahora, y eso va a ser el martes previo a la clase presencial los miércoles. ¿Bien? Ese es el mecanismo. ¿Está bien, Matías? Disculpe, profe, ¿podría volver a explicar eso? No me quedó muy en claro Eh, cómo va a ser la función. Primero que nada, ¿pudieron leerlo, el instructivo? ¿No está en el aula MAG, está en el aula virtual? ¿No lo pudieron leer o no? Sí. Sí, sí, sí. Matías, vos que preguntaste, ¿lo pudiste Sí, leer? sí, profe. Sí, 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 lo había leído en el estudio, pero por eso de igual forma no lo entendí bien. Pero por eso, ¿qué parte no entendí? Porque, No entiendo cómo serán las clases a partir de ahora, si tendríamos la clase los 3 días o lo va a distribuir específicamente por los- comisión. no, todas las comisiones dan lo mismo. Todos los días, todas las comisiones dan lo mismo en la semana. Nadie da una cosa diferente. Los martes, los lunes vamos a tratar de aprovechar para dar todo lo que sea trabajos prácticos y demás, para lo que necesite usar pizarrón y demás. Bueno, todo eso se va a dar en el aula magna, que van a estar todos juntos. Los martes y miércoles se da la misma clase, el martes y el miércoles, ¿sí? Para hacer Ajá. en principio clases de teoría, alguna muy poca cosa de práctica va a haber, pero básicamente de teoría, y vamos a dar la clase el martes y en la misma clase se da el miércoles para la otra comisión. ¿Estamos? Ah, ahora entendí bien. Bien. Profe, le consulto, si yo no puedo ir el martes, ¿podría ir el miércoles? No, no, salvo una cosa que justifique previamente y antes, no, porque si no es optativa la cuestión, no es optativa. O sea, el que está asignado el martes tiene que participar el martes en forma virtual, el que está asignado en forma presencial el miércoles tiene que ir el miércoles en forma presencial. Sí, o sea, si no fueron el martes, si no hay ninguna razón justificada y aparecen el miércoles, están ausentes, ¿no? No podemos Y yo estar tengo haciendo. clase de otra materia a las 8, por eso le pregunto. Bueno, plantea tu situación en forma personal y la consideramos. No te puedo decir ni sí ni no. O sea, seguro no hay choque de horarios con las materias de segundo. Sí, sí, más vale. La materia de segundo no, pero con otra Por materia de eso, por eso. primero. Ok, por eso. Son situaciones particulares. Incluso la clase virtual estamos empezando a las 18 para que los que tienen clase antes con la materia licenciado Monzón, tengan tiempo si van a su casa para llegar a la clase virtual, digamos, ¿no? Igual podrían quedarse en la facultad y entrar desde ahí, pero la idea es que no nos movamos porque si no nos desorganizamos y bueno, o sea, la idea es no desnaturalizar el mecanismo, ¿no? Que no se recargue una comisión. Así que, bueno, un poco en principio, si hay situaciones, insisto, que son justificadas y las vamos a atender, bueno, veremos de hacer caso, pero plantéenlas en forma personal. ¿Ok? Bueno, profe, Muy muchas bien. gracias. Bueno, perfecto. Si no hay otra consulta, le empezamos con el tema de hoy.
Entonces sería que tengo que hablar personalmente para cambiarme de comisión porque a mí también me choca con otra materia de primero. Bueno, ok, plantealo en forma personal, sí. Plantealo en forma personal con Silvina Podestá, ok, y te contestamos después. Les contestamos después a los que tengan situaciones puntuales. Gracias, profesor. Bueno, perfecto, muy bien, entonces empezamos con la clase de hoy. Les digo antes de empezar, todas las clases que vamos a dar van a estar subidas ahora, hoy o mañana a primera hora. Esto que vamos a mostrar ahora va a estar subido en PDF al aula virtual, tal cual lo presentamos, va a estar en el aula virtual, así que no se preocupen por eso, ni por grabar, ni por nada. Pueden ir tomando sus notas, por supuesto, de forma personal, no hay problema. Eh, pero siempre van a tener a disposición el material de la clase en forma previa, ¿no? O sea, que incluso lo pueden ir mirando antes, no hay ningún tipo de problema. La única excepción es la de hoy, que insisto, va a estar mañana en el horario habitual junto con lo que vamos a dar mañana también. La segunda aclaración es que es solamente por esto que vamos a ver hoy, esto es una introducción extra programática, si quieren, a la materia. Quiero decir, para decirlo en criollo, no le vamos a preguntar nada de lo que vamos a hablar hoy, no va a entrar en ningún parcial, en ningún práctico, nada. Es decir, esto es para que tratemos de ir entrando en terreno de lo que vamos a ver en la materia, un poco para poner un contexto. No forma parte hay algunas cosas muy poquitas, y cuando llegue el momento les voy a resaltar eso, pero muy poco que forme parte estrictamente de lo que son los contenidos de la materia. Así que la idea es, relájense, tratemos de conversar. Si hay alguna cosa en el desarrollo de la presentación que les genera alguna duda o pregunta, abran el micrófono y pregunten, interrumpan. Somos muchos, pero tratemos de hacerlo ordenadamente. Sí, la idea es que, pues, lamentablemente en las clases virtuales esto es más difícil. Si tuviéramos en forma presencial, que era la idea original, la cosa sería distinta, pero la idea es que esto sea una cosa en donde podamos intercambiar. La idea, y empiezo a compartir entonces la pantalla, es justamente, díganme si ven ahí, ¿están viendo? Sí, se ve, profe. Sí. Bueno, perfecto. La idea es hablar de lo que son, de lo que es el mundo de los circuitos digitales. ¿Está bien? La materia es arquitectura y organización de computadoras, pero lo que queremos ilustrar con esto es que los sistemas de cómputo, que serían el objeto de lo que ustedes van a estudiar a lo largo de toda esta carrera, son en realidad parte de un universo más grande, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de sistemas de cómputo, estamos hablando, bueno, de las computadoras que todos tenemos, de los notebooks, casi seguramente estamos conectados, o del teléfono celular, de donde estamos conectados ahora, de las computadoras de escritorio, de las mainframe o supercomputadoras que están en los grandes data centers o centros de cómputos, o en los servidores de datos. Bueno, digamos, todo eso, más o menos creo que la gran mayoría tiene una idea de lo que estamos hablando, lo categorizamos como sistemas de cómputo. Otro de los mundos que ustedes también conocen y que está en permanente desarrollo es el mundo de las tecnologías y de los sistemas de comunicaciones, ¿no? Todo lo que sea comunicación inalámbrica, comunicación vía fibra óptica, vía cable, vía cobre, todo lo que sea la comunicación digital que va por esas vías, es otro de los grandes mundos, es otra disciplina en sí misma, y de la conjunción de las dos, del matrimonio de las dos, si se quiere, nacieron lo que son las redes de computadoras, lo que para nosotros es ya una cosa de todos los días, que es Internet, que bueno, que también es un mundo en sí mismo, es otra disciplina prácticamente en sí mismo, todo lo que sea redes de computadoras, al punto inclusive que hoy existen
digamos, nuevos paradigmas, nuevos conceptos de lo que es la computación, como lo es, por ejemplo, la computación en la nube, el cloud computing. Hoy es posible perfectamente tener una computadora que sea prácticamente una terminal boba, porque, porque las aplicaciones, las bases de datos, digamos, todo puede estar corriendo sobre una máquina que está en cualquier otra parte del mundo, con la que uno está comunicado prácticamente en tiempo real. Bueno, todo esto es el mundo de la computación hoy, ¿no? Obviamente, esto que ustedes están viendo ahí es una simplificación muy, muy, muy grande. Como todas las simplificaciones, seguramente le van a faltar muchas cosas, pero básicamente, eh, para ordenar nuestra visión de lo que es el mundo de las computadoras y de los circuitos que las componen, que es lo que vamos a mirar en esta materia, esto nos sirve. Además de los sistemas de cómputo, tal vez yo creo que la mayoría de ustedes tiene que haber escuchado el término, los sistemas digitales, los circuitos digitales, tienen otro campo de aplicación muy importante en lo que se conocen como sistemas embebidos. Sistemas embebidos son pequeños sistemas de cómputo que están empotrados. En realidad el tema embebido, la palabra embebido es una traducción de embedded en inglés, que no es exactamente, no quiere decir embebido en español, pero bueno, es el problema de estar traduciendo. En realidad algunos lo traducen como sistemas empotrados, es decir, sistemas de cómputo muy pequeños, a veces de muy poca capacidad de cómputo, en otros casos no tanto, pero que forman parte de un dispositivo. Ahí en esa foto, bueno, aparece un dron, un automóvil, una cámara, un control a distancia. Bueno, en la lista ahora vamos a ver un listado, pero la lista es, por supuesto, enorme, pero que básicamente tienen esa característica. Junto con Internet, además, en su interacción, en su maridaje con Internet, surge otra disciplina nueva de pocos años, que es lo que se conoce como Internet de las Cosas, o IoT, ¿no? Que básicamente es esto, intercomunicar todos los sistemas embebidos en una red, de manera que los sistemas embebidos pueden conversar entre sí, pueden interactuar entre sí, y por supuesto también con interfaces humanas. Pero Internet de las Cosas es otro mundo en sí mismo, otra disciplina en sí mismo, que por supuesto forma parte de este gran mundo de lo que son los sistemas digitales. ¿Está? Bueno, básicamente esta es la idea. Nosotros obviamente nos vamos a concentrar, por supuesto, en lo que son los sistemas de cómputo. No vamos a entrar prácticamente en nada de esto otro. Por ahí haremos alguna mención de sistemas embebidos cuando veamos el tema de los microcontroladores, pero lo vamos a hacer muy, muy de pasadita. Por supuesto, nos vamos a concentrar en lo que son los sistemas de cómputo casi exclusivamente. Bueno, los ejemplos ya los mencioné, lo que son ejemplos de computadoras, tanto las computadoras personales, estaciones de trabajo, servidores de redes locales y en la nube, supercomputadoras, por supuesto, y dentro de lo que son los ejemplos que son ejemplos de sistemas embebidos, bueno, todo lo que esté orientado a los consumidores, como reproductores multimedia, teléfonos, lo que estén las telecomunicaciones, los switch, todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones. En el caso de transporte de automóviles, aeronaves, en la industria de control, robots, equipamiento médico, electrodomésticos, etc. Hoy un lavarropa, una heladera, tiene un sistema embebido, tiene seguramente un dispositivo digital que controla, que en algunos casos sí, en otros no. Tienen alguna interfaz simple con el mundo humano, en otros casos los que se conocen como sistemas profundamente embebidos no tienen absolutamente ningún tipo de interacción con una interfaz humana. Pero bueno, en general, esto es lo que es el mundo de los sistemas de cómputo
la programación, los sistemas operativos y demás que vamos a ver aplicados a las computadoras también están metidos en lo que son los sistemas embebidos. Y como dato de color, nada más, hoy algunas estimaciones hablan de que por cada computadora, por cada sistema digital aplicado a una computadora, existen por 10 o más sistemas que están metidos en sistemas embebidos. Así es más o menos la proporción. Como todos sabemos, esta es una industria de una gran, de una rápida obsolescencia, ¿no? Debe ser una de las industrias actuales y desde que empezó la revolución industrial, en donde las cosas que se fabrican se envejecen con más velocidad, ¿no? Tal vez ahora estemos llegando al final de esto, pero en general cada 2 años había que cambiar la PC o el celular o la tarjeta gráfica porque se necesita más velocidad o más memoria. Y esto tiene que ver, bueno, con el hecho de que desde hace, por ejemplo, 50 años Intel, esa tabla que ustedes ven ahí, cada 2 años iba sacando un procesador nuevo, en realidad no solamente Intel, todos los fabricantes. Esta es una tabla, digamos, que muestra en los años de aparición de cada uno de los procesadores, cómo desde el año 1970 y pico hasta, esta tabla está incompleta porque va hasta el 2012, en realidad ya hay varios más que aparecieron en estos años. Cada año, año y medio, como mucho 3 años, siempre está apareciendo un procesador nuevo que tiene más potencia, más capacidad de cómputo, que maneja más memoria, que tiene más velocidad, etc., ¿no? Por supuesto, a esta regla hay algunas excepciones, ¿no? Es casi un comentario que busca ser jocoso, chistoso. Nadie cambia el lavarropa o el microondas porque salió uno con un procesador embebido más rápido, ¿no? Por supuesto, en muchos casos de sistemas embebidos orientados al consumidor, no es la potencia de cálculo lo que define, digamos, en general la utilidad del electrodoméstico, así que uno puede estar trabajando con un aparato que tiene una electrónica vieja, si se quiere, pero mientras ande nadie piensa en cambiar. ¿Está? ¿Qué es lo que impulsa esa evolución? ¿Qué es lo que impulsa la evolución, la rápida evolución de todos los sistemas digitales? Y acá estamos incluyendo computadoras y sistemas embebidos. Bueno, en primer lugar, como ha sido casi siempre, las necesidades militares y de la mano de ellas, casi siempre después, lo que son las necesidades de la investigación científica. Por ejemplo, la necesidad de tener más potencia para manejar datos. Alguien pregunta si esta obsolescencia puede ser programada o no. Sí, es posible que sí. Bueno, no sé realmente contestar con seguridad esa pregunta. En general, ahora vamos a ver cuál es la razón. Ahora en esta misma diapositiva, en la siguiente, vamos a ver cuál es la razón que impulsa en general esa obsolescencia, ¿no? Pero bueno, en general decimos la necesidad de más potencia de cómputo, o sea, tener que estar haciendo, procesar más datos en menor tiempo. También, por supuesto, la necesidad de reducir la energía consumida, especialmente en equipos portátiles que están alimentados a batería. Hoy, por ejemplo, hay sistemas embebidos que están por ejemplo, que miden la humedad y la temperatura de los granos en los silobolsas que están almacenados en el medio del campo. Esos equipos, por supuesto, no tienen un tomacorriente cercano para conectar la fuente de alimentación, así que obviamente están alimentados con una pequeña batería, y eso tiene que estar, siempre tiene que estar, digamos, por supuesto, en comunicación en una red propia, y para eso, bueno, obviamente interesa que el diseño permita ahorrar energía, así que bueno, eso también es una necesidad que lleva a que los circuitos digitales consuman lo menos posible. Obviamente también, por supuesto, la evolución está
está dada por las presiones del mercado y por la competencia, la animación y la cuestión de competencia, por supuesto, si hay más, y esto creo yo es la razón fundamental, me parece, por la que impulsa esa obsolescencia que decíamos, ¿no? Porque hay una ley, no me acuerdo no es una ley, es una observación casi jocosa de que, por ejemplo, el software es como el gas, ocupa todo el espacio que dispone, ¿no? Si ustedes ponen un gas en un recipiente, ocupa todo el recipiente, ¿no? Es una de las leyes físicas relacionadas con los gases. Bueno, el software se parece a eso. Si hay más capacidad disponible, si tengo más memoria, el programador el diseñador de software, el desarrollador de software, hace sus programas más grandes o más sofisticados, ¿no? Por ejemplo, los videojuegos es un buen ejemplo, cada vez tienen más resolución, cada vez son más realistas, cada vez... ¿Por qué? Porque hay más memoria, como hay más memoria disponible, entonces es factible, no solamente más memoria, más hardware también, más capacidad de procesamiento, digamos, y por supuesto si hay un software que es más grande, obviamente está demandando que haya un hardware, un sistema digital que lo soporte, que permita incluso que crezca, por lo que bueno, hay que hacer procesadores más rápidos, memoria más grande, siempre manteniendo los costos accesibles, cosa que en general la industria ha logrado y ahora vamos a verlo por qué. Por otra parte, además, la disponibilidad de mejores equipos crea más desarrolladores y nuevos mercados que presionan para una nueva mejora, ¿no? Si tengo mejores equipos, bueno, es más fácil. Mejores equipos quiere decir además más amigables, más fáciles de programar. Bueno, todo eso hace que cada vez haya más gente. La carrera de informática es un ejemplo, cada vez tenemos más alumnos. Y bueno, obviamente esto presiona para que existan nuevos mercados. Así que bueno, para sintetizar, y esto es una síntesis gráfica de lo que estuvimos diciendo, por ejemplo, el hecho de los procesadores más rápidos, ¿no? En el año 1971 salió el primer procesador, un procesador de 4 bits, el primer procesador de Intel, el 4004, que se manejaba a 740 kilohertz, 740.000 hercios de velocidad, esa es la frecuencia de operación. En el año 2021, por ejemplo, el Core i9 de decimosegunda generación opera a 5,5 GHz, estamos hablando de 6 órdenes de magnitud en cuanto a la velocidad del procesador, eso en cuanto a la velocidad. En cuanto a la cuestión de la capacidad de memoria, Intel había sacado, 1 o 2 años antes, en 69, había sacado esa memoria, la 3101, que tenía 64 bits, para que nos entendamos bien, y en el año 2020, bueno, una DRAM 5 está en el orden de los 512 gigabytes, más o menos esa es la capacidad, o sea, proporciones que son totalmente extraordinarias. Bueno, todo esto va creciendo cada 2 años y de hecho ahora, por ejemplo, vamos a mostrar varios gráficos y van a ver, ya le anticipo, ustedes si no se dan cuenta ustedes, cuando de esos gráficos ustedes vean el eje vertical, el eje de abscisas, van a ver que con toda seguridad y casi sin excepción, me animo a decir, todos esos gráficos tienen una escala logarítmica, no lineal, ¿no? Eso hace que se puedan ver rectas. Si no fueran logarítmicas, si esas escalas fueran lineales, veríamos parábolas que se disparan y que no podemos verlas en absoluto, ¿no? Así que bueno, no sé si se entendió esto último que dije, ahora cuando veamos los gráficos lo recuerdo. Muy bien. Seguimos. Entonces, empecemos cuando vayamos viendo todo lo que sean los sistemas digitales, empecemos por el principio, por su fundamento. El fundamento de los circuitos digitales es justamente el álgebra de Boole. Ustedes ya vieron esto, vieron lo fundamental de esto, lo vieron en lógica y matemática combinacional, pero pasamos, álgebra de Boole es un sistema algebraico que está formulado para la representación de lógica proposicional desarrollada en 1854 por George Boole en Inglaterra, y si ustedes
no vamos a ver en detalle, pero en los libros van a poder leer todo lo que sea la historia de las computadoras, para que a algunos de ustedes les interese y ya lo leyó. Si alguno de ustedes lo sabe, en 1854 no existía nada que se pareciera a una computadora. Así que, ¿qué hizo Bullard inventando su álgebra cuando no existían computadoras? Bueno, en realidad él estaba más interesado en modelar algebraicamente, matemáticamente, lo que era el pensamiento humano, la lógica, eh, la lógica proposicional. ¿Mm? Así que, bueno, él estableció eso y recién en 1938, Shannon, un ingeniero de IBM, eh, que en realidad es más famoso por sus contribuciones a la teoría de la comunicación y de los códigos, se dio cuenta que el álgebra de Boole servía perfectamente para el diseño y la simplificación de los circuitos de conmutación. Algo de eso vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente eh, lo que, lo que se dio cuenta es que era una herramienta que, si bien estaba pensada para otra cosa, servía para modelar todo lo que eran los circuitos digitales. Es una lógica binaria de verdadero, falso, todo, nada, y por lo tanto resulta un modelo adecuado para el análisis y el diseño de los circuitos digitales, que usan dos niveles lógicos, que son 0 o 1, bajo o alto, abierto o cerrado. En general siempre nos vamos a referir en esos términos. Em, El álgebra, la álgebra booleana, bueno, entiendo yo que es un repaso. Toda proposición puede ser expresada eh, una forma que, digamos, como una combinación de tres operadores básicos de la álgebra booleana, que son la negación, la conjunción y la disyunción. Eh, es decir, todas estas formas, estos operadores básicos, se pueden expresar mediante una ecuación booleana, mediante una tabla de verdad y mediante un símbolo lógico. Las tres formas son totalmente equivalentes entre sí, una representa a la otra en todos los casos. Y a la vez, desde el punto de lo que a nosotros nos interesa, eh, estas operaciones y funciones lógicas se pueden llevar a la práctica o se implementan a través de elementos físicos, que vamos ahora a detenernos un ratito en eso, que básicamente es lo que empezamos a ver como hardware. En el programa y en los libros se habla de las generaciones de computadoras. No vamos a ver eso, no lo vamos a mirar como está planteado en general en la bibliografía. Está disponible ahora al final de la presentación. Están ahí los libros que pueden consultar. En general, cualquier libro que consigan, cualquier bibliografía que consigan sobre este tema seguramente les va a servir. No hay en esto mucha discrepancia, mucha duda, y casi todos tienen algún capítulo que habla de lo que es la historia de las computadoras. Pero básicamente desde el punto de vista de lo que a nosotros nos interesa, de lo que es en el mundo de los circuitos digitales en general, bueno, todo lo que sea lógica, la implementación de la lógica del hardware, de la lógica digital, empezó con la lógica de relés. El relé es un aparato electromecánico, ¿no?, que abre y cierra contactos mecánicos por la acción de la energización de una bobina, que funcionan obviamente, pero tienen la característica de ser muy lentos, porque requieren justamente que haya un tiempo en el que un contacto metálico se abre y se cierra, realice un desplazamiento físico visible. Bueno, eso a nuestra vista puede parecer rápido, pero obviamente para los tiempos que manejan las computadoras es una eternidad. Así que bueno, se utilizan para lógicas sencillas, que se empezaron a usar en las primeras centrales de telefonía, que existieron casi hasta comienzos de este siglo. Y bueno, y a automatismos de máquinas industriales. Todavía es posible en algunas máquinas industriales encontrar algunas lógicas hechas con relé de manera bastante sencilla. Lo que siguió después son los tubos de vacío, las válvulas, las lámparas, por ahí, así que son, digamos, básicamente son tubos de vacío, donde circula corriente entre dos terminales, ánodo y cátodo,
controladas por una tensión de una reja, de una rejilla. Obviamente son mucho más rápidos que los anteriores, pero consumen muchas energías. Sin embargo, con esto llegaron con estos dispositivos se llegaron a construir las primeras computadoras, la ENIAC, que mencionaremos por ahí, en 1946. En realidad estaba hecha en la Segunda Guerra Mundial, se la terminaron un año más tarde. Bueno, no siempre se puede todo. Y la IAS, esta computadora que la vamos a volver a mencionar cuando estudiemos justamente los principios de esa computadora que fueron diseñados por von Neumann, que lo vamos a estudiar en la próxima clase. Y la siguiente generación, la tercera generación, segunda, tercera, los transistores bipolares de silicio, que lo que básicamente hacen es permitir o no circulación de corriente entre dos terminales controlados por un tercero, otra vez como en el caso de la válvula, pero ahora a diferencia de que haya una circulación de conductores eléctricos en el vacío, toda la circulación es dentro de un metal semiconductor. Bueno, esto permitió, digamos, estos transistores permitieron construir la primera computadora en 1957, la PDP-1 de una empresa norteamericana, DEC. En 1958, bastante tiempo, se logró integrar en una sola pieza de silicio los componentes, varios componentes de transistores, resistencias y otros. Estos circuitos integrados permitieron ensamblar en un espacio muy chico un gran número de transistores e interconectarlos mediante procesos de metalización en un mismo sustrato, al mismo tiempo que se evitaban interconexiones mediante cables y de pistas de cobre impresas, ¿no? Esto generó muchísimos avances en cuanto a velocidad, consumo y confiabilidad del sistema. Estas fotos son circuitos impresos que para muchos de ustedes serán conocidos, serán familiares, lo habrán visto en placas de motherboards o en cualquier otro circuito electrónico. Básicamente un chip de silicio es esto, es un cilindro de silicio. El silicio es un metal, pero química, la tabla periódica, bueno, está ahí en uno de los extremos de la tabla periódica, es uno de los, es un metal que por procesos químicos y eléctricos especiales se lo super purifica y se lo corta en pequeñas rebanadas que forman lo que se conocen como obleas. Sobre estas obleas, mediante procesos fotolitográficos, se van introduciendo, se van grabando, se van dibujando y se van generando procesos de difusión sobre el silicio, de manera que lo que se conoce procesos de dopaje, que es introducir átomos de otros metales, de otros materiales que cambian las propiedades de conducción de esa zona donde se introducen esas impurezas, ese dopado, y van formando, bueno, los distintos elementos, transistores, resistencias, etc., ¿no? En cada oblea se dibujan o se imprimen por estos procesos fotolitográficos una determinada cantidad de chips, siempre el mismo chip, que se repite en la superficie de la oblea, que por supuesto después se recorta, y cada chip se encapsula en un encapsulado especial. Este es el caso de una memoria de PROM, por ejemplo, pero en general tienen diferentes tipos de encapsulado. Esta foto de acá es uno de los transistores sacado con un microscopio electrónico, por supuesto. Este canal, para que tengan una idea, está en el orden ahora de los micrómetros o nanómetros. Bueno, todo eso está metido dentro de cada uno de estos chips. Los circuitos integrados redujeron el tamaño del hardware. Antes, para que tengamos una idea, la primera computadora que mencionamos, tenía algo así como 30 metros de largo por 2 de ancho, una cosa así, era digamos, el tamaño del aula magna, para que tengamos más o menos la idea de dimensiones.
con la integración de estos circuitos, las computadoras, los circuitos que forman las computadoras se fueron reduciendo cada vez más de tamaño, ¿no? Permitiendo una gran cantidad de aplicaciones específicas en tamaños muy reducidos. En el caso de sistemas más complejos, como un computador, permitieron un diseño modular con interconexiones más simples y confiables. Primero aparecieron placas que se iban interconectando a través de, por ejemplo, cables planos o cables trenzados, conectores entre sí. Después cada vez todas esas placas se fueron metiendo en una sola placa, hasta el punto que hoy vamos a ver sistemas que integran una computadora entera dentro de un chip. Lo que estamos mirando es cuáles son los criterios de diseño, cuáles son los criterios que se siguen para diseñar este tipo de circuitos. Tanto para los circuitos de aplicaciones específicas, como para los módulos de sistemas más complejos. El diseño digital sigue reglas y técnicas que procuran la minimización del circuito, ¿no? Hacer lo más chico posible el circuito. A partir de la formulación del comportamiento de ese circuito se aplican técnicas que están todas basadas en los postulados y en los teoremas del álgebra de Boole, para obtener una expresión más simple pero equivalente de esa expresión original. Es decir, tratamos de achicar el circuito original aplicando el álgebra de Boole, y tratamos de obtener algo más chico, pero que funcione exactamente igual, ¿no? En general es importante minimizar, reducir los circuitos digitales, porque en general se consume menos energía, que era una de las cosas que dijimos es uno de los nortes del diseño, uno de los objetivos de todo diseño. El circuito es más rápido, por supuesto, porque se reducen los retardos. Ahora vamos a mirar próximamente por qué. Y al haber menos conexiones, por supuesto, también hay menos probabilidad de fallas. En general, una de las cosas que genera más fallas dentro no solamente en los circuitos digitales, en todos los circuitos, son las interconexiones, ¿no? Las soldaduras, los cables, todo eso con el tiempo, con el envejecimiento de los materiales, con el movimiento, con las vibraciones, con la temperatura, con la humedad, etcétera. Todo eso se va degradando su calidad y empiezan a aparecer fallas. Cuanto más conexiones existen, más alta es la tasa de fallas. Así que si uno lo puede meter todo eso dentro de un chip de silicio y lo encapsula, la probabilidad de fallas baja muchísimo, ¿no? Y por supuesto, la última consideración, que en muchos casos es la más importante, es que el diseño resulta más barato. Muy bien. Me perdí de los no sé dónde dejé mi ventana de comentarios. No sé si hay alguna cosa importante. Bueno, seguimos. El primer procesador, la primera cosa que podemos decir es un procesador, ¿no?, que vamos a estudiar nosotros ahora a lo largo de toda la materia. Aparece en el año 74, 1974, cuando Intel fabrica el 4004. Fue un primer procesador integrado en un chip, el 4004. Esta foto que está acá sería la motherboard, no se llamaba así todavía, pero ahí está el 4004, que era un procesador. Estos otros integrados que están marcados acá eran, por ejemplo, memorias ROM, memorias RAM. Ahora vamos a ver qué es eso, manejadores de entrada, salida. Bueno, todo esto era una placa que, aunque esto sea un poco decepcionante, no se usó para hacer una computadora, sino que se usó para hacer una calculadora. La empresa japonesa le pidió a Intel que le hiciera esto. Bueno, Intel desarrolló el 4004 justamente para hacer una calculadora de estas. Ustedes tal vez no las hayan conocido, pero bueno, tuvieron su mercado y su vida bastante útil. Pero lo importante de todo esto es que el procesador, el 4004, en realidad estuvo construido con la tecnología que permitió el despegue de lo que conocemos como microelectrónica, o microelectrónica. Porque estaba hecho con un tipo especial de transistores. Por favor, no se asusten con lo que viene. Esto lo contamos para
que tienen interés y para que tratemos de tener alguna idea de qué están hechas las cosas con las que nosotros vamos a estudiar. No nos vamos a concentrar en esto, como vamos a ver en la clase próxima, este más bajo nivel de lo que son los circuitos de las computadoras no los vamos a estudiar. Con esto los hacemos sufrir a los estudiantes de ingeniería electrónica. No va a ser el caso de ustedes, pero se lo cuento y se lo contamos nada más que para que tengamos alguna idea, especialmente porque, por ejemplo, ahora cuando veamos la cuestión de las memorias, las memorias estáticas, las memorias dinámicas, en realidad para entender su funcionamiento tenemos que tener una idea de con qué están hechas, ¿no? El transistor de efecto de campo es un dispositivo que consiste en dos zonas, un drenador y una fuente o surtidor, que se crean sobre la superficie del silicio, esa superficie de silicio que habíamos visto antes ahí en donde se fabricaban los chips, en esas obleas. Bueno, sobre esa superficie y mediante esos procesos fotolitográficos que contábamos, se crean por difusión, ¿no? Por difusión de impurezas, que estas impurezas en realidad son átomos de otros metales, se crean estas dos zonas, ¿no? La distancia entre ellas es se conoce como largo del canal. Entre ambas y por sobre la superficie del silicio se coloca una lámina aislante o un material aislante, imagínense un dieléctrico, o sea, un material no conductor, y sobre ella un material conductor, en general un material metálico o que recibe el nombre de puerta o de gate. Como, bueno, cortes así longitudinales, esto es lo mismo, esto es una vista 3D, esta sería una vista 2D de un plano, otra vez la del drenador y el surtidor, el aislante, la compuerta metálica, y entre el drenador y el surtidor una distancia que se llama largo de canal, y ahora vamos a ver por qué se llama largo del canal. Esto es una explicación eléctrica de cómo funciona. Insisto, no se preocupen si no la entienden. Esto es solamente para tratar de entender de una manera muy, muy simple cómo es el funcionamiento de este transistor. Se puede describir de una manera muy simplificada diciendo que al colocar una determinada tensión, en voltios, sobre esta puerta, se induce del otro lado del dieléctrico sobre la superficie del silicio, se induce un canal. Un canal es una zona eléctricamente igual al drenador y surtidor que permite que circulen electrones, que permite que circulen corrientes de uno al otro, entre el drenador y el surtidor. Si no está esta tensión, si no hay estos voltios sobre la compuerta, el canal no existe y no puede pasar corriente de un drenador a un surtidor. Es decir, es como que hubiera una llave que está abierta, no impide la circulación de corriente. Si esta tensión se sucede, ocurre, se coloca sobre la compuerta, sobre el gate, se forma un canal conductor y ese canal permite la circulación de corriente. Es como si se cerrara una llave. Básicamente esa es la idea. De acuerdo al tipo de transistor, que vamos a ver ahora, pueden hacerse de dos tipos, de tipo N o tipo P. Bueno, el transistor va a funcionar así, como una llave abierta cuando no tenga tensión, la llave va a estar abierta. Un transistor de tipo P va a ser una llave cerrada cuando no haya tensión, y viceversa, cuando haya tensión, cuando G sea igual a 1, el transistor NMOS va a ser una llave cerrada y el PMOS va a ser una llave abierta. Esto es todo lo que nos interesa saber, desde el punto de vista del funcionamiento, que funcionan como llaves cuando colocamos un 1 o un 0 en este terminal de control que se llama puerta o gate. Es todo lo que necesitamos saber. No necesitamos saber nada más de electrónica para entender cómo funciona un transistor de este tipo, un transistor MOSFET, un transistor de efecto de campo. Las compuertas lógicas que vimos antes, las compuertas que implementan el álgebra de Boole, están hechas de estos transistores. El hardware, realmente lo que implementa a nivel hardware
una compuerta lógica de las que sean. Acá mostramos un inversor porque es la más sencilla, las otras son un poquito más complejas, pero no mucho más. O sea, un inversor lógico, un inversor booleano, en realidad está hecho con dos transistores, exactamente con dos transistores, un transistor de canal N y un transistor de canal P, que funcionan tal como estuvimos viendo antes. El 1 es, cuando hablemos de un 1, eso va a ser equivalente a una tensión positiva y un 0 va a ser la tensión más negativa. Desde el punto de vista constructivo, este transistor de efecto de campo van a ser los dos transistores, el corte que habíamos visto antes, un transistor de tipo P y un transistor de tipo N. Este es el N y este es el P. Los dos transistores están acá, en este caso las dos compuertas están unidas y las dos compuertas unidas son la entrada A del inversor y los dos drenador de uno y el surtidor del otro son la salida I, donde se invierte la tensión. Bueno, esto es una vista de corte, esta es una vista superior, digamos. Esto lo vamos a ver ahora para entender un poco el porqué de la obsolescencia de los circuitos digitales. ¿Está? Ahí dejamos lo que sea la electrónica. Lo presentamos ahora al ingeniero Robert Dennard, era un ingeniero de IBM, vive creo todavía, pero en 1966 este hombre inventó la memoria dinámica de acceso aleatorio, es muy conocido por eso, muy famoso por eso. Tuvo varios premios, inclusive creo que ganó un Nobel, no me acuerdo, por algo de esto. Pero desde el punto de vista de lo que a nosotros nos interesa ahora, Dennard postuló lo que se conoce como la regla del escalado. Algunos lo llaman la ley de Dennard, no es una ley en realidad en el sentido científico, pero digamos, de acuerdo a esta regla, los transistores que estuvimos viendo siguen funcionando como interruptores, como las llaves que nos interesan que funcionen, si se reducen en un factor K las dimensiones lineales, es decir, el ancho, el largo del canal y el espesor del dieléctrico, y a la vez aumenta en la misma proporción el dopado de impurezas en el silicio de su sustrato. ¿No? Esto es una cuestión tecnológica, técnica, química, pero básicamente lo que dice esta regla, lo que a nosotros nos interesa, es que los transistores se pueden hacer más chicos si se hace algo a nivel químico sobre él. ¿Está? Esta regla, en realidad, esta propiedad, fue la que impulsó la reducción del tamaño de los transistores de manera sostenida en el tiempo, a medida que las técnicas de integración, los procesos de construir esas máscaras con las que se hacían los procesos fotolitográficos, se hacían más eficaces, ¿no? Y dio origen a la evolución de la microelectrónica que todos conocemos en las últimas décadas, que se expresa en otra cosa que se llama la ley de Moore, que la vamos a ver ahora. Pero mientras tanto, entendamos lo que es la regla del escalado. Reducir la escala, reducir el largo y el ancho de un dispositivo en un factor n, permite ubicar n al cuadrado transistores en la misma superficie de silicio. Por ejemplo, si n es igual a 2, ¿no? Esto es el inversor que habíamos visto antes, visto de arriba sobre la superficie de silicio. Acá está, esto es la entrada A, la salida I, los dos transistores, estos son los dos transistores, el N y el P, bueno, la conexión de las compuertas. Pero lo que nos importa es que en la superficie de silicio ocupa en el chip de silicio ocupa una determinada superficie, un ancho X y un alto Y. Si yo, aplicando esto que explicamos, ¿no? de poder aumentar el dopaje, etcétera, etcétera, puedo achicar estas dimensiones a la mitad y hacer que el circuito siga funcionando. Bueno, lo que va a pasar es esto, voy a tener ahora un transistor que va a tener dimensiones X sobre 2 e Y sobre 2, porque dije que lo iba a reducir en un factor n igual a 2. Si yo reduje mi transistor a este tamaño, de este tamaño original, lo reduje a este otro,
¿Cuántos de estos transistores entran en esta superficie, en la superficie del transistor original? Les dejé 2 segundos para que lo piensen. La respuesta es muy fácil, puede ver gráficamente. Esta es la misma superficie que teníamos antes y está claro de que en esta superficie yo ahora puedo poner 4 de estos transistores. ¿Por qué? Porque reduje a la mitad cada una de las dimensiones, es una reducción cuadrática. Obviamente entonces puedo meter ahora 2 al cuadrado, 4 transistores en donde antes metía uno solo. Y esto, antes tenía un inversor, ahora tengo 4 inversores. Y esto hace que dentro de la misma superficie de silicio, dentro de la misma superficie del chip, pueda meter más transistores, más elementos lógicos. Hay otra cuestión también, que si hago más chico mi transistor, la distancia del canal permite aumentar la velocidad del dispositivo. ¿Por qué? Porque la velocidad, los megahertz y gigahertz a la que puedo operar mi dispositivo lógico, está limitada, está determinada por una cuestión física, ¿no? Los dispositivos tienen su velocidad dada por cuestiones físicas. Básicamente el tiempo que tardan los electrones de ir de un lugar al otro. Estas velocidades, bueno, tienen que ver con varias cuestiones físicas y eléctricas que no vienen al caso ahora, pero básicamente trabajan a la máxima velocidad que pueden operar, lo que se conoce como velocidad de saturación. Así que si no se puede aumentar la velocidad, si yo tengo que ir de un lugar a otro, no puedo aumentar la velocidad, ¿cuál es la única posibilidad que tengo de llegar más rápido? Que mi destino esté más cerca. Entonces lo que se hace es acercar las dos zonas entre las que tienen que circular los electrones, es decir, hacer que estén más cerca, y con eso aumento la velocidad del dispositivo. Entonces, reducir la escala me permite meter más transistores dentro de un chip, con lo cual puedo hacer cosas más complejas. Si yo puedo tener más compuertas metidas dentro de una misma superficie, puedo hacer dispositivos más complejos, que hagan funciones más complejas. Y a la vez, al ser más chicos, aumentan su velocidad, con lo cual vamos a tener dispositivos más rápidos. El largo del canal es el parámetro que identifica la tecnología del dispositivo. Por ahí tal vez a ustedes, si les interesan este tipo de cosas, si están metidos en el mundo del hardware y demás, habrán escuchado, por ejemplo, que el procesador i7 de Intel tiene una tecnología de 22 nanómetros, de 14 nanómetros, etc. Eso, cuando se habla de esa tecnología, se está hablando de la distancia que tiene este canal, ¿no? Cuando se mencione que TSMC, la taiwanesa, sacó ahora un microprocesador, una memoria con una tecnología de tantos nanómetros, lo que nos están contando es que la distancia de este canal tiene esa longitud, micrómetros, nanómetros, etc. Bueno, es usual, un comentario rápido, es usual encontrar en la bibliografía referencia a las escalas citas de escalas de integración que hacen referencia a la evolución de los circuitos, clasificándolos por la cantidad de compuertas o transistores contenidos en un chip, y así se habla. Nosotros vamos a mencionar estos términos como SSI, que es la pequeña escala de integración, MSI, media escala de integración. Estas son las siglas de estas palabras en inglés. SSI es Small Scale of Integration, MSI es Middle Scale of Integration, así. Estos son LSI grandes escalas de integración, VLSI muy alta escala de integración, y así sucesivamente. Bueno, esta cantidad de componentes o puertas por chip, y más o menos acá una idea de las aplicaciones, en qué tipo de circuitos se utilizan. Bueno, esta se los dejo como una referencia, en realidad la utilidad es bastante relativa, no es que nos vaya a servir para mucho, pero como el término va a aparecer por ahí, por lo menos para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Y ahora sí llegamos a lo que muchos de ustedes habrán conocido, lo que se conoce como la ley de Moore, en referencia de este hombre que está ahí en la foto, el ingeniero Gordon Moore, que fue uno de los fundadores de Intel,
que en realidad no como dijimos, no es una ley, es una observación nada más que hizo este buen hombre, en el sentido de que lo que dice es que el número de transistores por unidad de superficie, eso que estuvimos viendo en ese dibujo, en esa diapositiva anterior, en los circuitos integrados se duplica o se duplicaba cada año, y después, bueno, después un poquito hubo que corregir esa estimación a 18 o 24 meses. Y este gráfico más o menos muestra, esto es lo que yo les decía de las escalas logarítmicas. Fíjense que acá estamos en 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, etcétera, etcétera. Esta escala, digamos, son escalas logarítmicas, logaritmos en base a 10, y de esta manera las CPUs, por ejemplo, los procesadores o las memorias, a lo largo del tiempo han tenido esta evolución. Esto es la cantidad de transistores que se pueden meter en un chip de silicio, y el aumento es absolutamente extraordinario, desde el orden de los 1000 transistores. El primer procesador, ese que vimos, el 4004, tenía 2300 transistores más o menos integrados, a dispositivos que hoy incluso esta escala es vieja, digamos, pero estamos en el orden, hoy hay GPUs que están en el orden de los 30.000 millones de transistores introducidos en un chip. Para que tengamos una idea, somos 8.000 millones de personas en el mundo, hay casi 4 veces más transistores metidos en un chip que la cantidad de personas que existimos en el mundo. De todas maneras, esta ley está llegando a su fin. En realidad está llegando a su fin hace varios años y todavía siguen estirándolo un poquito, pero realmente no puede pasar de este año al año que viene, porque hoy los transistores más chicos que está desarrollando TSMC, la taiwanesa, están en el orden de los 5 nanómetros. Y este gráfico me pareció interesante, ¿no?, para tener una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de nanómetros, ¿no? Porque un metro, centímetro tenemos una idea, pero cuando ya empezamos a hablar de micrómetros ya nos perdemos. Para que tengamos una idea, una bacteria tiene un tamaño de un micrómetro. Un virus, como los virus, no los virus informáticos, los virus como el COVID y compañía, tienen un tamaño más o menos de los 100 nanómetros. Una proteína en las células tiene un tamaño más o menos de 10 nanómetros, y el ancho del ADN, de la molécula de ADN, la espiral del ADN, el ancho, el diámetro de esa espiral está en el orden del nanómetro. Un átomo, para que tengamos una idea, es 0,1 nanómetro, o sea, una décima de nanómetro, un Armstrong. Bueno, el largo de canal de estos transistores, los transistores que se están haciendo, están en el orden de los 5 nanómetros, es decir, y dicen que están haciendo los de 3, o que le hicieron los de 3 nanómetros, es decir, estamos prácticamente en el ancho de lo que es una molécula de ADN, y mucho más no se puede seguir porque, bueno, por razones que tienen que ver con la física cuántica. No nos vamos a meter en eso ahora, pero básicamente, para decirlo en pocas palabras, los transistores dejan de funcionar como llaves, ya cuando llegamos a estas dimensiones atómicas, porque los transistores no responden al control de la compuerta, al control del gate. Pero bueno, no sé si hasta acá hubo algún tipo de duda. Dejo de compartir un poquito. Quiero ver. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, estoy tratando de ver si hay alguna duda, o si no, abran el micrófono si hasta acá hay algo que quieran comentar o compartir. Bueno, ¿están ahí todavía? Sí, profe. Sí, profe, Muy sí. bien, fuerza que falta menos. Bueno, la idea es que esto, insisto, sea una cosa interesante, no una cosa de mayor aburrimiento. Bueno, seguimos entonces. ¿Dónde hemos quedado? Bien. ¿Cuáles son las consecuencias de la ley de Moore? La ley de Moore, la regla de Moore, en realidad tiene varias consecuencias que son importantes para nosotros. Primero, el precio de un chip
ha permanecido prácticamente invariante a pesar de este periodo de rápido crecimiento de densidad. Esto significa que el costo de la lógica de una computadora y la circuitería de memoria ha caído a una velocidad drástica. Miren, hoy una computadora buena, digamos, eh, con un procesador de última generación está en el orden de los $1000. Poco más, un poco menos, puede ser $1200, $1300. En general, la última computadora que sale $1000. La primer computadora, eh, digamos, la primer PC que salió, las computadoras XT, que tenían un procesador de 8 bits, que eran una carreta, salían $1000. O sea, siempre las computadoras que fueron saliendo a lo largo desde los años 80, 90 hasta ahora, las computadoras personales me refiero, están en ese orden. Puede ser un poco menos, 800, 900, puede ser un poco más, 1200, 1300, 1400, pero siempre están en ese orden. ¿Por qué? Y cada vez tienen un procesador mucho más poderoso, tienen más memoria. ¿Por qué? Por esta consecuencia de la ley de Moore. Porque cada vez dentro del chip se puede meter más transistores, se puede meter lógica más compleja, más poderosa, más rápida, eh, al mismo costo. Al mismo costo, porque básicamente el costo del chip está dado por el costo del silicio y la cantidad de silicio sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, es bastante relativo lo que digo, pero básicamente es así. La segunda cosa es que los elementos de la lógica y la memoria están más próximos, en chips que están más densamente encapsulados, y por lo tanto la longitud de las interconexiones eléctricas se hizo más chica, incrementándose así la velocidad del dispositivo. El computador también ahora es más chico, más pequeño, lo que lo hace más adecuado para más entornos, ¿no? Un dato interesante, el celular que ustedes tienen, en el cual posiblemente estén ahora participando de esta clase, tiene la misma, la misma o más capacidad de cómputo que lo que tenía una supercomputadora de hace 15 o 20 años. ¿Bien? O sea, la potencia que se ha ido poniendo en cada vez menos espacio ha logrado, perdón, ha logrado que haya capacidad de cómputo en entornos que antes eran impensables. Tener un teléfono portátil, tener una computadora portátil, como todos tenemos en nuestros teléfonos, bueno, es una cosa que hubiera sido impensable, y todo esto lo ha hecho posible justamente esta evolución tecnológica que está modelada por esta mal llamada ley de Moore, ¿no? Hay una reducción también en las necesidades de potencia y refrigeración, ¿no? La primer computadora, la ENIAC, que manejaba unos pocos kilobits de operación, necesitaba 140 kilovatios hora. Para que tengan una idea, lo que son 140 kilovatios de potencia es más o menos unas 4, 5, 6, el consumo de 4 o 5 manzanas de una ciudad como cualquiera. Ahora, obviamente, podemos alimentar mucha más potencia de cálculo con una batería que nos dura un día, 2 días. Las interconexiones de los circuitos integrados son, por supuesto, mucho más confiables que las conexiones soldadas. Con más circuitos en cada chip hay menos conexiones entre esos chips. Y Profe, como resultado entonces de la evolución tecnológica, el espectro... profe, Sí, una pregunta. Preguntaron ahí en el chat si la distancia de 5 nanómetros es la distancia que hay entre los destinos o si es el ancho total del del transistor, perdón. la distancia que hay entre los dos terminales es el drenador y el surtidor. Esa Ah, es la ok. distancia de canal. Esa es la distancia de canal. El transistor es un poquito más grande, por supuesto, pero no mucho más que eso. No mucho más que eso. Esa es la distancia que hay entre esos dos terminalcitos que veíamos, el drenador y el surtidor. Muy bien. Eh, se me perdió disculpen, a ver si la puedo recuperar. Se me perdió eh, para ver el chat. Pero bueno, hagan las preguntas abriendo el micrófono. Eh, entonces, para tener un mapa mental de lo que son los circuitos digitales hoy, entonces, nos vamos a encontrar existen todavía, no los vamos a ver nosotros en forma directa, los vamos a
de forma muy indirecta lo que son lo que se conoce como circuitos LSI, ¿se acuerdan? Baja escala de integración y media escala de integración, que están basados en compuertas y basados en biestables. Después vamos a ver dentro de dos clases qué son los biestables. Básicamente los biestables son los circuitos lógicos que pueden almacenar un bit, las celdas de memoria básicas. Bueno, hay circuitos que están basados en esto, en las compuertas booleanas o en estos biestables. Ya lo vamos a mirar, vamos a hacer un pantallazo en la próxima clase y en la siguiente. Las memorias especialmente acá estamos pensando en las memorias semiconductoras, de las cuales hay dos grupos grandes, las volátiles, que son aquellas memorias que uno las desconecta y pierden la información. Ahí estarán las memorias, las SRAM, las memorias RAM estáticas, y las memorias DRAM, las memorias dinámicas. Después vamos a ver qué son cada una, qué particularidades tienen. Y las memorias no volátiles, como las memorias ROM, PROM, EPROM, E cuadrado PROM y Flash. ROM quiere decir Read Only Memory, memorias de solo lectura, que son memorias que uno las graba y si desconecta la alimentación no pierden su contenido. Ya lo vamos a ver después. Dentro del mundo de los circuitos digitales, obviamente los microprocesadores que componen todas las CPU de las computadoras, y circuitos microcontroladores que, como vamos a mirar rapidito, son microprocesadores con algo más, con algunas cosas más, básicamente un poco de memoria, un poco de dispositivos de entrada y salida. Ahora lo vamos a mirar muy por arriba. Y existe otro amplio campo de desarrollo que no forma parte de lo que vamos a ver en la materia, que es lo que se conoce como lógica programable por hardware, es decir, lógica en la que ahora vamos a ver una diapositiva donde vamos a contar qué es, pero básicamente son circuitos que se programan, pero no se escriben instrucciones y programas, como ustedes están empezando a hacer o van a empezar a ver, sino que lo que se programan son sus conexiones, o sea, qué compuerta está conectada con qué compuerta, qué elemento lógico está conectado con qué elemento lógico. Bueno, las conexiones son las que se programan, de maneras que bueno, ya las vamos a contar. Y existen otros circuitos que ustedes podrán podrán escuchar por ahí. Estas son las siglas. Ahora en una de las últimas diapositivas contamos qué es cada una de estas cosas. Pero básicamente, hoy por hoy, esto puede ser un mapa conceptual de lo que son el mundo de los circuitos digitales actuales. Ya al final de la clase vamos a ver qué cosas de estas vamos a ver y qué cosas no vamos a ver en la materia. Contamos muy rápidamente, y esto por ahí lo hacemos, lo miramos así muy por arriba. Los circuitos LSI y MSI, los circuitos de baja escala y media escala de integración, están fabricados desde la década del 70 y se pueden dividir entonces en lo que dijimos, en circuitos basados en compuertas, que son las compuertas del álgebra de Boole, con los que se realizan los circuitos combinacionales. Todo esto lo cuento rápido porque todo esto que digo acá lo vamos a ver en más detalle en las próximas clases, en la clase del próximo, no mañana, sino en la clase del próximo miércoles. Y los circuitos basados en biestables, que son buenos circuitos lógicos que pueden almacenar un bit, ¿no? Se utilizan todavía para alguna solución full custom, para alguna solución esta medida, y que sean de muy bajo costo, que no valga la pena meter un microcontrolador, aunque hoy por hoy casi todo, digamos, un Arduino sale prácticamente lo que sale un circuito de esta. Bueno, las memorias que habíamos visto también, que ya contamos, los tipos de memorias, volátiles y no volátiles. Básicamente este cuadro grafica de qué están hechas. Las memorias estáticas RAM, que están hechas de biestables, las memorias dinámicas, que básicamente son un transistorcito que funciona como llave, un transistor MOSFET, que lo que hace es cargar eléctricamente un dispositivo eléctrico que se llama capacitor, súper chiquito, y un uno lógico se almacena si es que hay digamos, esta celda de memoria estará cargada si este capacitor está cargado. Si este capacitor estará descargado, tendremos un 0,
y si no, entonces tendremos un 1. Estas memorias son dinámicas porque van perdiendo su información, este capacitorcito se va descargando solo, así que requieren un refresco, un proceso de recarga periódico, y eso las hace más lentas que las memorias estáticas. Ahora cuando veamos el capítulo 6 de la memoria vamos a profundizar un poquito más esto, sin entrar en demasiados detalles tecnológicos. Bueno, y las memorias no volátiles, bueno, que son todas estas que están acá. Ustedes habrán escuchado hablar de las memorias flash, seguramente, porque los discos de estado sólido que se utilizan hoy en las computadoras están hechas justamente con este tipo de transistores. Se están reemplazando los discos de memoria, de memoria magnética por estos dispositivos basados en transistores de efecto de campo, que básicamente es esto, es otra vez un transistor, pero que ahora además, ustedes se acuerdan, si se acuerdan del dibujito, teníamos el drenador, el surtidor y el gate o puerta. Bueno, acá lo que se hace es poner lo que se conoce como compuerta flotante, o sea, es un segundo gate, pero que no está conectado a nada, no está conectado a ningún terminal externo, como si están conectados estos. ¿Para qué sirve este gate? Bueno, por algún proceso eléctrico, que generalmente es poner una tensión más elevada, se fuerza a que cargas eléctricas, imaginémonos electrones, puedan saltar estos pequeños dieléctricos, puedan vencer esa barrera que son estos dieléctricos y se queden atrapados, almacenados en este gate flotante. Entonces, si yo tengo carga eléctrica acá, aunque deje de tenerla en el gate externo, puede quedar un canal fijo entre el drenador y el surtidor. En ese caso, por ejemplo, tendré un 1, esta celda estará programada 1, y si esta compuerta quedó descargada, no habrá canal, no habrá circulación de corriente entre el drenador y el surtidor, y por lo tanto ahí tendré un 0. ¿Está? Básicamente es esto. Nos vamos a detener un poquito más cuando veamos el tema de las memorias, pero para que tengamos una idea. Lo tercero que habíamos visto eran los microprocesadores. Bueno, ya nos vamos a pasar toda la materia aprendiendo, estudiando acerca de los procesadores. Desde ya les anticipo que no vamos a estudiar procesadores muy complejos ni avanzados. Vamos a ver un procesador muy sencillo y ahora justifico por qué. Pero bueno, lo que podemos decir de los procesadores es que han ido creciendo a lo largo de los años. Esta es la tabla que habíamos visto hoy. Acá, en estas otras columnas, figuran la cantidad de transistores. Por ejemplo, el Intel 4004, que salió ahí en 1971, tenía 2300 transistores, y hoy un Core Titanium tiene 3100 millones de transistores. Tenía en el 2012, ahora esta cifra se aumentó muchísimo más. Con la evolución, y fíjense, este tenía una tecnología de 10 micrómetros, y estos estamos en el orden de los 32 nanómetros. Bueno, este es un cuadro que muestra, para los que les interese nada más, dónde está en la evolución temporal y en la cantidad de transistores los procesadores que hemos visto, o que vamos a ver, o que verán en distintas aplicaciones. Es más que nada un gráfico de color de interés nada más. Los microcontroladores que mencionamos ahí en nuestro modo mental, cuyas siglas son estos MCU, Microcontroller Unit, integra dentro de un chip, o sea, dentro de un chip tenemos un procesador, un microprocesador, memoria y dispositivos de entrada-salida, y otros módulos de comunicación, temporización y adquisición de datos que les permiten operar de forma independiente, ¿no? Tienen o sea, básicamente es esto, un procesador como el que vimos anteriormente, que integra memoria RAM, memoria ROM, memoria de promo flash, conversores analógicos digitales que sirven, por ejemplo, para digitalizar voz, o para digitalizar una señal analógica como humedad o temperatura, por ejemplo, o al revés, transformar valores digitales en valores analógicos, comunicaciones series, comunicaciones paralelas. Bueno, todo esto, que lo vamos a ver después ahí más adelante por los temas 6 y 7, están metidos todo dentro de un solo chip. En general,
los microcontroladores tienen una amplia variedad de tamaños físicos, de potencias de procesamiento, aunque en general están hechos para poca potencia de procesamiento, tienen poca memoria, van de 4 bits a 32 bits, son más lentos que los microprocesadores y normalmente funcionan a una velocidad más baja. ¿Por qué? Porque no necesitan hacer una gran cantidad de cómputos, no necesitan una gran potencia de cómputo, sino que lo que necesitan es justamente procesar señales analógicas, digitales o otros datos, ¿no? Que no en menor cantidad, ¿no? Y por eso están orientados en general a sistemas embebidos, en los que la interacción humana no existe o es bastante limitada. Lo otro, y ya con eso estamos llegando al final, es lo que les contaba, la lógica programable por hardware, el aumento de la capacidad de integración y la reducción de costos de los elementos lógicos, permitió el desarrollo comercial de otro tipo, de otra filosofía de diseño en realidad, que es esto: en lugar de minimizar los dispositivos, se minimizan la cantidad de componentes y se repiten en una matriz, un montón de componentes iguales. Todos estos, este gráfico lo que representa es, cada uno de estos cuadraditos verdes en realidad tiene este circuito lógico adentro, y son todos iguales, todos iguales. Los cuadraditos amarillos son pines de entrada-salida y tienen otra vez este tipo de lógica en cada uno de estos dispositivos. Y las zonas grises son caminos de interconexión. Bueno, cada una de estas cosas que son fijas, se programa qué cosa de estas está interconectada con qué cosa, tanto dentro de cada una de estas celdas como cuál está conectada con cuál mediante la programación de estas conexiones. ¿Cómo se programan? Otra vez con transistores de efecto de campo, de tipo flash, de tipo PROM, como habíamos visto antes. Lo que se hacen es establecer un canal de comunicación de hardware, abierto o cerrado, entre cada uno de los elementos que componen esta matriz, ¿no? Lo que ahora está en el top del desarrollo tecnológico son los que se conocen como FPGA, Field Programmable Gate Array, quiere decir matriz de puertas programables en campos, que son las que están representadas acá. Es todo otro mundo dentro de los circuitos digitales, es todo otro mundo de desarrollo, no nos vamos a meter con esto, pero bueno, para los que estén interesados, los contamos y posiblemente se los encuentren después en algún punto. Bueno, y con esto sí vamos terminando. Existen estos otros, la quinta columna que habíamos visto en el gráfico anterior, que ahora lo volvemos a repetir, que son los otros circuitos digitales de alta escala de integración. Existen otros circuitos, como por ejemplo los ASICs, o Application Specific Integrated Circuits, circuitos integrados de aplicaciones específicas, que se diseñan a medida para un uso en particular, en vez de ser concebidos para un propósito general como los microprocesadores. Ejemplo, circuitos de control de alarmas o lo que fuera, no necesariamente tiene que estar hecho con un procesador. Si uno va a fabricar algo en una gran cantidad, puede diseñar ese circuito, lo manda a hacer a China, los chinos lo hacen y se lo mandan y hace exactamente esa aplicación. Bueno, estos son los ASICs. Los DSPs o Digital Signal Processors, procesadores digitales de señales, son circuitos integrados basados en un microprocesador, pero que está optimizado para aplicaciones numéricas de muy alta velocidad, generalmente en punto flotante, y por esto son útiles para el procesamiento de señales analógicas en tiempo real, integrando otros circuitos como conversores analógicos digitales. Las GPUs, por ahí muchos de ustedes estén familiarizados con ellas, las unidades de procesamiento gráfico, que son núcleos diseñados para realizar operaciones paralelas sobre datos gráficos y de video. Los procesadores de video básicamente son estos, porque, por ejemplo, todo lo que sea la renderización, el manejo de gráficos 3D, requiere una gran cantidad de cómputos y de operaciones digitales en paralelo. Bueno, estos son procesadores de circuitos digitales que están
que están optimizados para eso, y justamente por esto se los está utilizando ahora como procesadores vectoriales. Ya ahí al final de la materia van a ver lo que son procesadores vectoriales, pero básicamente, digamos, lo que requiere es gran cantidad de cálculos repetitivos. Y lo último, los sistemas de chips, bueno, son circuitos integrados que integran procesadores, memorias y todos o gran parte de los módulos que componen un computador o un sistema digital complejo, como por ejemplo GPU, las FPGA que estuvimos viendo, etcétera. Conceptualmente uno podría pensar que son igual que los microcontroladores, pero mucho más grandes, mucho más potentes. O sea, grandes quiero decir, tienen mucha más memoria, tienen mucha más velocidad. Están orientados sí a meter dentro de un chip, si es posible, toda una computadora, o gran parte de ella. Bueno, es lo último que se está desarrollando actualmente. Bien, y con esto sí, entonces llegamos al final. Esta es la última diapositiva. Volvemos otra vez al cuadro anterior donde resumimos todo lo que estuvimos viendo y tratamos de enfocarnos. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros acá? Bueno, vamos a ver circuitos LSI, MSI, pero no para hacer diseños, y vamos a ver también memorias, tanto volátiles como no volátiles, pero los vamos a ver en sus aspectos funcionales. Todo esto que les expliqué del transistor, del drenador, del surtidor, del canal, todo eso en general lo vamos a obviar. Si lo volvemos a mencionar va a ser excepcional. O sea, por eso les insistía, no se preocupen por esto, nadie les va a pedir, esto no va a aparecer en ningún parcial, nada por el estilo, pero es para que tengamos una idea nada más de qué estamos hablando cuando volvamos a ver estos circuitos, tanto los circuitos LSI, MSI y las memorias, lo vamos a ver como bloques funcionales, y todo ello para comprender el funcionamiento de los microprocesadores. ¿Sí? Básicamente nos vamos a concentrar en toda la materia en el mundo de los microprocesadores. No nos vamos a meter con los microcontroladores, no nos vamos a meter con la lógica programable por hardware, y mucho menos con estos otros circuitos. ¿Estamos? Básicamente es esto. Bien, y con esto entonces terminamos. Muy bien. Preguntas. ¿Qué es el... A ver. Bueno, esperen que no sé si puedo ver todos los comentarios. Alguien por ahí, un microcontrolador, el Node Bridge de la computadora. Bueno, lo vamos a ver y no lo vamos a ver. El Node Bridge es una parte de arquitecturas complejas que enlaza toda la parte de la CPU con determinadas partes, con determinados dispositivos, memoria y demás. A diferencia del Southbridge, que está orientado a los dispositivos de entrada-salida. Bueno, no vamos a llegar tan profundo, ¿no? El tiempo de la materia nos da para ver cosas. Posiblemente con el ingeniero Burgos algo de esto vean, pero lo van a ver muy, muy por arriba. La memoria caché es de RAM, no, la memoria caché es RAM estática, en general es RAM estática. Bueno, creo que estoy tratando de contestar todo lo que estoy viendo. Bueno, básicamente eso. Disculpen si me queda algún comentario, si alguna pregunta que hicieron que no la estoy viendo. Si quieren abrir los micrófonos y hacerlo ahora, tenemos unos minutos más. Insisto en esto, va a estar ahora, esto lo subo al aula virtual, el PDF. Así que para los que les interese lo van a poder tener ahí. Insisto, bueno, después cuando tengamos ocasión, cuando tengamos alguna clase presencial o lo que sea, podemos seguir charlando del tema si es que les interesa. Insisto en esto, no podemos profundizar mucho más que esto porque obviamente estamos hablando de cosas que no son el objeto estrictamente de la materia, y la materia en sí es tiene contenidos bastante cargados. Así que, bueno, tenemos que enfocarnos en lo que es la materia.
Así que bueno, gracias por el aguante. Profe, Sí, le hago una consulta, porque ayer yo no pude asistir a la clase. sí. ¿Ya están dando los trabajos prácticos? No, no, todavía los Ah, trabajos prácticos no. Los trabajos prácticos vamos a empezar en la primer clase presencial, la próxima clase presencial en el aula magna, que va a ser la semana del, esperen, a ver, quiero el calendario. La primera clase práctica va a ser el 8 de abril. el 8 de abril. Esperen, Bueno, no quiero mentir, sí, el 8 de abril va a ser la primera clase práctica en el aula magna. Ahí se va a ajá, ver las guías de trabajos prácticos del tema que vamos a ver nosotros el miércoles 3 de abril. ¿Saben? bien, Nosotros bien, tenemos clase mañana. sí, Vamos a ver lo que sería el tema uno realmente del programa o los temas más relacionados con el tema uno. Esto fue una pequeñísima, bueno, pequeña no por lo largo, pero digamos una introducción. Mañana vamos a ver lo que serían los contenidos del tema uno del programa y el próximo miércoles, el 3, también en clase virtual vamos a arrancar con lógica combinacional, ¿m? Que eso van a ser el práctico el lunes 8. O sea, bien. lunes 8. Van a subir al aula también los... Todo se sube al aula, sí, todo, todo, eh, todo, absolutamente todo va a estar subido al aula. bueno, Profe, una gracias. preguntita. Sí, Eh, ahí estaba en el Moodle